Bien, ya continuando con la renuncia a los gananciales dentro del estudio de la sociedad conyugal, que llegamos en el video anterior hasta la partición de la misma, vamos a hablar ahora de la renuncia a los gananciales dentro del estudio de la sociedad conyugal. ¿Qué es la renuncia a los gananciales? La renuncia a los gananciales es un acto jurídico unilateral. La renuncia a los gananciales es un acto jurídico unilateral por el cual la mujer o sus herederos rechazan las ganancias que le correspondan como parte de la sociedad. La renuncia a los gananciales, entonces, es un acto jurídico unilateral por el cual la mujer o sus herederos rechazan las ganancias que le correspondan como parte de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son las características de esta renuncia a los gananciales? Son que, primero, es un acto jurídico unilateral, es irrevocable y se puede hacer en dos momentos, sea ya en las capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio o una vez disuelta la sociedad conyugal. Pero ojo, esta renuncia a los gananciales solo le corresponde a la mujer o sus herederos. Es transmisible, es indivisible y los herederos, cada uno puede renunciar o aceptar de forma independiente. Como última característica, si un heredero renuncia, su parte aumenta la parte del marido. Vamos a hablar ahora del patrimonio reservado de la mujer en la sociedad conyugal. Patrimonio reservado de la mujer y sus respectivas características. Bueno, el patrimonio reservado de la mujer solo existe en la sociedad conyugal. Solo existe en la sociedad conyugal. Opera de pleno derecho y constituye un caso de separación legal parcial de bienes. Constituye un caso de separación legal parcial de los bienes y es un patrimonio de afectación. Entonces, las características de este patrimonio reservado de la mujer es que solo existe en la sociedad conyugal, opera de pleno derecho, constituye un caso de separación legal parcial de bienes y es un patrimonio de afectación. Los requisitos para estar al frente de un patrimonio reservado de la mujer son los siguientes. Los requisitos para que estemos en presencia del patrimonio reservado de la mujer son: primero, debe existir un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, debe existir el régimen de sociedad conyugal en el patrimonio, la mujer debe desarrollar una actividad económica, la mujer debe desarrollar una actividad económica, la actividad económica que desarrolla debe tener una remuneración y la actividad debe ser separada a la del marido. Y esta actividad debe ser separada del marido. Esto está señalado en el artículo 150 del Código Civil. Ahora, hablemos del activo del patrimonio reservado de la mujer. El activo del patrimonio reservado de la mujer pueden ser sus remuneraciones, todo lo que la mujer adquiera con dicha información y los frutos de todo lo anterior. Ahora vamos a hablar del régimen matrimonial de participación en los gananciales. Vamos a hablar del régimen matrimonial de participación en los gananciales. Los matrimonios de los cónyuges, aquí, los patrimonios, perdón, de los patrimonios de los cónyuges se mantienen separados, pero en que el cónyuge que adquiere bienes de mayor valor debe compensar al que obtuvo menos de manera tal que queden iguales. En el régimen patrimonial de participación en los gananciales, los patrimonios de los cónyuges se mantienen separados, pero el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor debe compensar al que obtuvo menos de manera que queden iguales. Ojo con eso. Refirámonos ahora al régimen patrimonial de separación total de bienes.
régimen patrimonial de separación total de bienes. Este régimen total de separación de bienes no es, por sí mismo, un régimen matrimonial, sino que es el estado natural en que se encuentran las personas solteras. Claro está, es el estado natural, este régimen de separación de bienes, el estado natural de las personas solteras. Consiste en que cada cónyuge administra de forma separada su patrimonio. ¿Cuándo inicia este régimen de separación de bienes? Este régimen de separación de bienes inicia o puede iniciarse por las siguientes vías. Primero, por las capitulaciones matrimoniales. Segundo, por el pacto señalado en el artículo 1723 del Código Civil, y el artículo 1723 del Código Civil señala lo siguiente, que bueno, este da paso a lo que es el régimen de separación de bienes. Otro requisito es que por ley también puede darse origen a este régimen de separación de bienes, que es el caso del matrimonio homoparental o matrimonio que deba validarse en Chile. Y otro caso en que opera la separación de bienes o nace el régimen patrimonial de separación de bienes es por sentencia judicial en los casos de muerte presunta relativa a la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. El pacto por el cual nace el régimen de separación de bienes está señalado en el artículo 1723 del Código Civil, y este señala que durante el matrimonio los cónyuges podrán subsistir el régimen de sociedad de bienes por el de podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de participación en los gananciales o por el de separación total, y también pueden sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales. El pacto en que los cónyuges celebren conforme a este artículo debe otorgarse por escritura pública y no va a surtir efectos entre las partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se suscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Esta subinscripción solo puede practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación, y el pacto que en esta conste no va a perjudicar en ningún caso los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido de la mujer, y una vez celebrado no puede dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. Ojo con eso. Vamos con las convenciones patrimoniales. ¿Qué son las convenciones patrimoniales dentro del régimen de matrimonio? Bueno, las convenciones patrimoniales están señaladas en el artículo 1715 del Código Civil. Convenciones patrimoniales están señaladas en el artículo 1715 del Código Civil y se definen como acuerdos de carácter patrimonial celebrados por los esposos o cónyuges antes de la celebración del matrimonio, en el acto mismo o durante su vigencia. Los pactos patrimoniales las convenciones patrimoniales son acuerdos de carácter patrimonial celebrados por los esposos o cónyuges antes de la celebración del matrimonio, en el acto mismo o durante su vigencia. En el acuerdo de unión civil se denominan pactos, y las categorías de convenciones patrimoniales tenemos las capitulaciones matrimoniales, per se, que están en el artículo 1715 del Código Civil, los pactos matrimoniales y los acuerdos matrimoniales. Tenemos entonces las categorías de convenciones patrimoniales, las capitulaciones matrimoniales, que están en el artículo 1715, pactos matrimoniales y acuerdos matrimoniales. Vamos con las capitulaciones matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales. Bueno, siempre son un acto solemne, pero la solemnidad requiere del tipo de capitulación. Por ejemplo, si fue otorgada antes del matrimonio, esta capitulación matrimonial, si fue otorgada antes del matrimonio, debe ser otorgada por escritura pública, que se debe inscribir al margen de la inscripción matrimonial en el plazo de 30 días corridos desde la celebración del matrimonio. Ahora, si la capitulación matrimonial fue otorgada
en el acto de matrimonio, la solemnidad es la subinscripción practicada al margen de la inscripción matrimonial en el mismo plazo anterior. Pero la capitulación matrimonial, quédense con que puede ocurrir tanto antes como en el mismo momento del matrimonio. ¿Cuál es el contenido de las capitulaciones matrimoniales? Bueno, el contenido de las capitulaciones matrimoniales son los siguientes. Primero, si fue otorgada antes del matrimonio, hay total libertad de lo que se puede pactar. Solo se limita a todo, a que todo debe ser de carácter patrimonial y que lo pactado no esté expresamente prohibido por la ley, o sea, contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Ahora, si la capitulación matrimonial fue otorgada durante el acto de matrimonio, solo puede tener un fin, y es escoger el régimen patrimonial con los límites que la misma ley señala. ¿Cuáles son las capitulaciones matrimoniales permitidas? Las capitulaciones matrimoniales permitidas son las siguientes. Primero, elegir el régimen patrimonial, claro está, elegir el régimen patrimonial. Segundo, señalar la división de los gananciales en el caso en que se escoja el régimen de sociedad conyugal, señalar la división de los gananciales en el caso que se escoja el régimen de sociedad conyugal y determinar bienes que quedarán fuera del patrimonio social. Determinar bienes que quedarán afuera del patrimonio social. Son las capitulaciones matrimoniales permitidas, que son elegir el régimen matrimonial, señalar la división de los gananciales en el caso que se escoja el régimen de sociedad conyugal, determinar bienes muebles que quedarán fuera del patrimonio social. Esas son las que son permitidas, capitulaciones matrimoniales permitidas. Ahora, ¿cuáles son las capitulaciones matrimoniales prohibidas? Capitulaciones matrimoniales prohibidas. Prohibidas son las siguientes. Primero, indicar un régimen patrimonial de matrimonio distinto a los que señala la ley. Determinar la duración del matrimonio, eso está prohibido. Tercero, renunciar al derecho de pedir alimentos, esa capitulación está prohibida. Y también está prohibido la prohibición de que un cónyuge trabaje. Esas son las capitulaciones matrimoniales que están prohibidas por la ley, que son capitulaciones matrimoniales prohibidas, que indicar un régimen patrimonial distinto a los que señala la ley, determinar duración del matrimonio, renunciar al derecho a pedir alimento y prohibir a un cónyuge que trabaje. Eso está radicalmente prohibido. Capitulaciones matrimoniales prohibidas. Vamos ahora con los pactos matrimoniales. Vamos con los pactos matrimoniales. Bueno, estos están tratados en el artículo 1723 del Código Civil. Y los pactos matrimoniales, su contenido principal es elegir el régimen matrimonial, con la limitación de que no se puede escoger el régimen de sociedad conyugal u otro abandonado anteriormente. Las solemnidades de estos pactos matrimoniales son, primero, que tienen que estar contenidos en escritura pública. Segundo, deben subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la escritura pública, y se exige tener plena capacidad para otorgar estos pactos matrimoniales. Plena capacidad. Vamos con la disolución del matrimonio. Disolución del matrimonio. La disolución puede ocurrir por muerte natural, y en estos casos opera de pleno derecho, por muerte presunta, con el decreto de posesión definitiva, operando de pleno derecho, por nulidad, por sentencia de divorcio y por cambio de identidad de género, de uno de los cónyuges y o rectificación de sexo. Estos son los motivos por los cuales un matrimonio se puede disolver. Muerte natural,
muerte presunta con el decreto de posesión definitiva, en ambos casos opera de pleno derecho, sentencia que declara la nulidad, sentencia que declara el divorcio y cambio de identidad de género de uno de los cónyuges o rectificación de sexo de uno de estos. Hablemos de la nulidad de matrimonio. La nulidad de matrimonio, aquí tenemos que señalar que el matrimonio solo puede ser declarado nulo por alguna causal que debe haber existido al momento de la celebración del matrimonio. El matrimonio solo puede ser declarado nulo por alguna causal que debe haber existido al tiempo de la celebración del matrimonio. Por ejemplo, cuando algún contrayente tiene alguna incapacidad de los artículos 5, 6 o 7 de la Ley de Matrimonio Civil, que son vínculo matrimonial no disuelto, que esté ligado a un acuerdo de unión civil aún vigente, que sean menores de 18 años, que estén privados de uso de la razón, que carezcan del juicio suficiente, que sus ascendientes se hayan casado con algún ascendiente y descendiente por consanguineidad o por afinidad entre sí, y que el cónyuge sobreviviente se haya casado con el asesino del cónyuge muerto. Estos son casos de nulidad de matrimonio. También, cuando el consentimiento no es ni libre, ni tampoco es espontáneo, y cuando el matrimonio fue celebrado por testigos inhábiles. Ojo con eso. Ahora, ¿quién es el titular para pedir la acción de nulidad de matrimonio? ¿Quién es el titular para exigir la acción de nulidad del matrimonio? Bueno, en principio le corresponde a cualquiera de los cónyuges. Sin embargo, hay casos donde solo uno puede presentar la acción. Por ejemplo, cualquier persona cuando se funde en el interés superior del niño, nulidad fundada en el consentimiento viciado, le corresponde al cónyuge que sufrió el error o la fuerza. Nulidad fundada en consentimiento viciado, le corresponde al cónyuge que sufrió el error o la fuerza. En caso de nulidad fundada en un vínculo matrimonial previo no disuelto, le corresponde al cónyuge anterior o a sus herederos. Nulidad fundada en un vínculo matrimonial previo no disuelto, le corresponde al cónyuge anterior o a sus herederos. Y por último, cualquier persona va a tener la titularidad de la acción en interés de la moral y la ley cuando la causal es un matrimonio que involucre a un familiar o un asesino. ¿Cuándo prescribe la acción de nulidad de matrimonio? Bueno, la acción de nulidad de matrimonio no prescribe, salvo en los siguientes casos, que son en 3 años, contando desde que desaparece el hecho que origina el vicio de error o fuerza. 3 años contados desde que desaparece el hecho que origina el vicio de error o fuerza, y en 1 año, cuando se funde en la falta de testigos, contando desde la celebración del matrimonio. En 1 año, cuando se funde en la falta de testigos hábiles, contando desde la celebración del matrimonio. La nulidad produce sus efectos desde la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia que la declara, retrotrayéndose las partes al momento previo a contraer matrimonio. Vamos a hablar ahora del divorcio. El divorcio es una sentencia judicial que disuelve el matrimonio válidamente celebrado. El divorcio es una sentencia judicial que disuelve el matrimonio válidamente celebrado, a consecuencia de haber cesado la vida en común o conducta culpable de algún cónyuge, cumpliéndose además los requisitos que la ley señala. Entonces el divorcio es una sentencia judicial que disuelve el matrimonio válidamente celebrado a consecuencia de haber cesado la vida en común o por conducta culpable de algún cónyuge, cumpliéndose además los requisitos que la ley señala. Podemos clasificar los divorcios de la siguiente manera, porque sí, el divorcio admite clasificación.
Y los divorcios se pueden clasificar en divorcio culpable o divorcio por cese de convivencia. Bueno, en cuanto al divorcio culpable, es aquel en el que un cónyuge, tuvo alguna conducta que configure una causal genérica de infracción grave de derechos y deberes del matrimonio o para con los hijos. Esta infracción debe hacer intolerable la vida en común. Solo puede ser demandado por el cónyuge, entre comillas, víctima, y el cónyuge culpable puede ver afectado su derecho a compensación económica. Entonces el divorcio culpable es aquel en el que el cónyuge tuvo alguna conducta que configura una causal genérica de infracción grave de los derechos deberes del matrimonio o para con los hijos. Esta infracción debe haber hecho intolerable la vida en común y solo puede ser demandado por el cónyuge víctima, y el cónyuge culpable puede ver afectado su derecho a compensación económica. El divorcio también puede ser por cese de convivencia, y a su vez el divorcio por cese de convivencia puede ser unilateral o bilateral. Bueno, es unilateral, el divorcio por cese de convivencia es unilateral cuando aquel lo solicita un cónyuge y exige acreditar cese de convivencia de a lo menos 3 años. Y el divorcio por cese de convivencia también puede ser bilateral o de común acuerdo. Divorcio bilateral o de común acuerdo. Y aquí los cónyuges deben acreditar un cese de convivencia de a lo menos 1 año. Bueno, vamos a hablar ahora del cese de convivencia antes y después del año 2004. Cese de convivencia antes y después del 2004. ¿Por qué antes y después del 2004? Porque ese año entra a regir la nueva ley de matrimonio civil. Bueno, el cese de convivencia debe acreditarse tanto en divorcios unilaterales como bilaterales. El cese de convivencia debe acreditarse tanto en divorcios unilaterales como bilaterales. Y esto se hace atendiendo a si el matrimonio fue celebrado antes de la nueva ley de matrimonio civil o si fue celebrado después. Si el matrimonio fue celebrado antes del 2004, cuando se dicta la nueva ley de matrimonio civil, se acredita el cese de convivencia bajo cualquier prueba menos confesión. Cualquier prueba menos confesión. Pero, si el matrimonio fue celebrado con la nueva ley de matrimonio civil, se acredita bajo los medios de acreditación de fecha cierta del cese de convivencia. Si el matrimonio fue celebrado con la nueva ley de matrimonio civil, entonces se acredita este cese de convivencia bajo los medios de acreditación de fecha cierta, del cese de convivencia. Si el matrimonio fue celebrado con la nueva ley de matrimonio civil, se acredita bajo los medios de acreditación de fecha cierta de cese de convivencia. Hay cierto sector de la doctrina que señala que se puede obviar esto y acreditar por cualquier medio de prueba en virtud del principio de libertad de prueba que está en la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Así es, amigo Dust, Invencible en la tremenda serie. Vamos a hablar ahora de la determinación del cese de convivencia. Vamos a hablar ahora de la determinación del cese de convivencia. Para determinar la fecha cierta del cese de convivencia, según la ley, se debe estar a alguno de los siguientes casos. Para determinar la fecha cierta del cese de convivencia, según la ley, se debe estar a alguno de estos casos. Primero, cuando el acuerdo se haya hecho por escritura pública, el acta extendida ante notario, el acta debe estar extendida ante notario o por oficial del registro civil o por transacción aprobada judicialmente. Para determinar entonces la fecha cierta del cese de convivencia, según la ley, se debe estar a alguno de los siguientes casos, que son:
cuando el acuerdo se haya hecho por escritura pública, como por acta extendida ante el notario, acta extendida por oficial de registro civil o por transacción aprobada judicialmente. Otro caso a los que se puede estar es con la notificación de una demanda sobre materias que suponen la no existencia de convivencia, como demanda de alimentos o de relación directa o regular, con la notificación de una demanda sobre materias que suponen la no existencia de una convivencia, como la demanda de alimentos o de relación directa y regular. Y otro caso en los que se está para determinar la fecha cierta del cese de convivencia es por trámite de cese de convivencia, componiéndose este trámite de dos etapas. Primero, el cese de convivencia. Un cónyuge deja aquí constancia del cese, sea ya por escritura pública u otro medio, como una constancia en carabineros. O también una notificación personal al otro contrayente. Bueno, en este caso, por trámite de cese de convivencia, aquí se compone este trámite de cese de convivencia de dos etapas. El cese de convivencia per se, donde el cónyuge deja constancia del cese por escritura pública u otro medio, como constancia en carabinero, y una notificación personal al otro cónyuge. Ojo con eso. Vamos a hablar ahora de la separación. La separación como concepto abstracto. La separación consiste en que los cónyuges dejan de vivir juntos. La separación consiste en que los cónyuges dejan de vivir juntos sin que esto lleve necesariamente al tiro a la disolución del matrimonio. Solo cesa aquí el derecho-deber de convivencia. Entonces la separación consiste en que los cónyuges dejan de vivir juntos sin que esto conlleve la disolución del matrimonio. Solo cesa el derecho-deber de convivencia. La separación aquí puede ser de hecho o puede ser judicial. La separación es de hecho o es judicial. La separación de hecho, la separación de hecho se produce cuando por cualquier motivo los cónyuges dejan de vivir juntos. Es una situación común. Esto puede implicar que uno de los cónyuges abandone el hogar familiar o bien cese el deber de cohabitación o la vida en común. Es bastante común la separación de hecho y se produce cuando por cualquier motivo los cónyuges dejan de vivir juntos y puede implicar que uno de los cónyuges abandone el hogar o cese el deber de cohabitación o vida en común. Y la separación judicial, bueno, es extremadamente poco común porque la preferencia es el divorcio. La gente prefiere más el divorcio que la separación judicial. La separación judicial, aquí el juez regula cuestiones de alimentos que se deben por ley, cuidado personal de los hijos, relación directa y regular, y otorga una fecha cierta de cese de convivencia entre los cónyuges. Muchas gracias, don Este, por el apoyo. Bueno, aquí en la separación judicial, el juez regula cuestiones de alimentos que se deben por ley, cuidado personal de los hijos, relación directa y regular, y otorga una fecha cierta de cese de convivencia entre los cónyuges. Sus efectos son la suspensión de los derechos de convivencia, cohabitación y fidelidad. La separación judicial implica la suspensión de los derechos de convivencia, cohabitación y fidelidad. Vamos a hablar, claro, sí, el acuerdo debe ser total y suficiente. Claro, vamos a revisarlo ahora mismo. Bueno, el matrimonio. Vamos a hablar de los efectos del término de matrimonio. Gracias, amigo. Es buena serie. Al principio como que no me tincó, después la empecé a cachar y me agarró. Me gustó la dinámica de la historia. Debo decir que soy un fanboy de los Viltrumitas. Bueno, vamos a hablar de los efectos del término de matrimonio. ¿Cuáles son los efectos del término del matrimonio? Bueno, el matrimonio disuelto por medio de un divorcio genera los siguientes efectos, que son, primero, se disuelve el matrimonio, obvio. Segundo,
crea el estado civil de divorciado. Si se está en caso de nulidad de matrimonio, el estado civil ya no va a ser divorciado, sino soltero. Y ojo, no tiene efecto retroactivo esta disolución de matrimonio por medio del divorcio. Y acá, bueno, para algunas personas implica la felicidad como efecto, pero eso ya escapa al mundo del derecho. Retroactivo es que sus efectos se consideran hacia el pasado, en una fecha cierta. La regla general es que la ley o la sentencia en este caso no tengan efecto retroactivo, salvo los casos donde la ley señala. Vamos a hablar ahora vamos a hablar ahora de la compensación económica. Sí, lo retroactivo es la declaración de nulidad, correcto. Y sigue la regla de la nulidad per se regulada en el Código Civil, ojo con eso. Vamos con la compensación económica. Bueno, la compensación económica es el derecho que le da la ley al cónyuge más débil económicamente hablando una vez se disuelve el matrimonio. O el derecho, mejor dicho, a la compensación económica es el derecho que da la ley al cónyuge más débil económicamente hablando una vez el matrimonio se disuelve. Consiste en una retribución económica, valorando el tiempo que este cónyuge más débil dedicó al cuidado de la familia y al hogar, bajo el supuesto que en dicho tiempo no generó ingresos ni desarrolló actividad laboral, o si lo hizo, fue de un modo muy limitado. Ojo con este derecho a la compensación económica, porque cuando les toque tramitar estos asuntos, se los van a pedir y es conditio sine qua non si quieren que les vaya bien, cuando defiendan a la parte más débil, desde luego. Que puede ser hombre o mujer, ojo con eso, porque aquí se atiende al más débil económicamente hablando, se le da este derecho una vez se disuelve el matrimonio y consiste en una retribución económica valorando el tiempo que el cónyuge más débil dedicó al cuidado de la familia y hogar, bajo el supuesto que en dicho tiempo no generó ingresos ni desarrolló actividad laboral, o si lo hizo fue de un modo muy limitado. Bueno, por lo general ustedes cuando les pueda tocar estar hablando con personas que ya se divorciaron, se darán cuenta que la compensación económica muchas veces es la casa, que fue el hogar familiar. Bueno, ahora, dentro de la compensación económica o de este derecho a la compensación económica, vamos a hablar ahora de cómo se determina la existencia de un menoscabo económico y su cuantía. Que, ojo, esto tampoco es que sea muy fácil. ¿Cómo se determina la existencia de un menoscabo económico y una cuantía dentro de una compensación económica? Bueno, se consideran los siguientes factores. Y estos siguientes factores son, primero, la duración del matrimonio. Segundo, la vida en común de los cónyuges. Tercero, la situación patrimonial de los cónyuges. Cuarto, si hay buena o mala fe. Quinto, la edad del cónyuge beneficiario. La edad del cónyuge beneficiario. Sexto, la salud del cónyuge beneficiario. Séptimo, beneficios provisionales y de salud del cónyuge beneficiario. Octavo, cualificación profesional del cónyuge beneficiario. Cualificación profesional del cónyuge beneficiario. Noveno, posibilidad de acceso al mercado laboral de este mismo cónyuge beneficiario. Y colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge, que vendría siendo el sujeto pasivo de este derecho a la compensación económica. Entonces, la forma de determinar la cuantía y el menoscabo económico en la compensación económica serían estas: duración del matrimonio, vida en común de los cónyuges, situación patrimonial de los cónyuges, buena o mala fe, edad del cónyuge beneficiario,
salud del cónyuge beneficiario, beneficios provisionales y de salud de este cónyuge beneficiario, cualificación profesional del cónyuge beneficiario, posibilidad de acceso al mercado laboral del cónyuge beneficiario y colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Bueno, como bien dice usted, don si hay si hay un divorcio culposo, no, la compensación económica no procede. Don Andrés Bello le chuntó muy bien ahí. Vamos a hablar ahora de las modalidades dentro de estas compensaciones económicas, porque sí, este es uno de los casos excepcionales dentro del derecho de familia, donde los actos sí permiten modalidades. Y las modalidades que se permiten en la compensación económica son, primero, ¿qué se entrega esta compensación? Esta compensación económica puede entregarse en una suma de dinero, puede entregarse como acciones, como bienes, y ojo, la compensación económica también puede entregarse como una constitución de derechos de usufructo, uso o habitación respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. Entonces, estas modalidades que existen en la compensación económica son, primero, la entrega de una suma de dinero, segundo, la entrega de acciones, tercero, entrega de bienes, y cuarto, constitución de derechos de usufructo, uso o habitación respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. No, don no se preocupe, sí, es un verdadero agrado tenerlo acá en el live. No es de estas personas desagradables que de repente aparecen y tiran hate de la nada. Que igual le ayudan al algoritmo, pero no se preocupe. Muchas gracias por estar acá. Vamos ahora a hablar de los acuerdos reguladores, a propósito de todo lo que hemos visto. ¿Qué son los acuerdos reguladores? Bueno, los acuerdos reguladores son también llamados acuerdos matrimoniales. Estos acuerdos reguladores están tratados en la nueva ley de matrimonio civil y surgen a consecuencia de la institución de la separación de hecho. Ojo con esto. Los acuerdos reguladores surgen a propósito de la institución de la separación de hecho y consiste en la posibilidad que el legislador otorga de evitar la judicialización en materia de familia. No son solemnes, no requieren por lo tanto cumplir requisitos específicos, pero deben cumplir ciertos parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros que tienen que cumplir los acuerdos reguladores? Primero, que el acuerdo sea completo y sea suficiente, como bien había mencionado don Que el acuerdo sea completo en estos acuerdos reguladores implica lo siguiente. Tratándose de las siguientes materias, el acuerdo tiene que ser completo, tratándose de alimentos entre cónyuges, régimen patrimonial, cuidado personal de los hijos, relación directa y regular y alimentos para con los hijos. Y debe ser suficiente, y esto ya debe ser catalogado por el juez, que observa que el acuerdo vele por el interés superior de los hijos y que el acuerdo otorgue protección al cónyuge más débil. Entonces, que estos acuerdos reguladores tienen que cumplir con los siguientes parámetros, y es que sean completos y suficientes. Que sean completos tratándose de las siguientes materias: alimentos entre cónyuges, régimen patrimonial, cuidado personal de los hijos, relación directa y regular y alimentos para con los hijos. Y que sea suficiente es que sea catalogado por el juez y que observe que el acuerdo vele por el interés superior de los hijos y que el acuerdo otorgue una protección al cónyuge más débil. No te preocupes, amigos. Mira, me encanta tanto la serie que de hecho podríamos conversar ahora por chat después de terminar el live. El cónyuge más débil se determina en cuanto a la cuantía económica.
Este cálculo más débil no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con condición de género, tiene que ver con una cuestión pecuniaria. Pecuniaria, aunque hay otros factores que pueden influir, pero por regla general es pecuniario. ¿Ok? Vale. Mi variante favorita es la del Omnimark. Tanto el que tiene bigote como el que no lo tiene. Pero ya. Vamos ahora a hablar del parentesco. Vamos a hablar ahora del parentesco. Vamos a hablar ahora del parentesco. Que el parentesco está tratado en el título preliminar del Código Civil. Más concretamente, entre los artículos 28, 29 y 31 del Código Civil. Es un vínculo, el parentesco es el vínculo que existe entre dos personas por descender una de otra, o de un progenitor común, o como efecto del matrimonio o acuerdo de unión civil. Ya. Es el vínculo que existe entre el parentesco, es el vínculo que existe entre dos personas por descender una de otra, o de un progenitor común, o como efecto del matrimonio o acuerdo de unión civil. Y las fuentes del parentesco son las relaciones de sangre, el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Eh, sí, pero eso tiene que ver dentro del procedimiento, amigo mío. Pero ya lo vamos a ver, paciencia, que esto, como habrá visto, son repasos de conceptos importantes. Ya el detalle vamos a verlo en lo sucesivo. Bueno, vamos con el parentesco. La clasificación es la siguiente, de parentesco. Sí, no se preocupe, don Este, no se preocupe. Vamos con el parentesco, que es que se clasifica de las siguientes maneras. El parentesco puede ser por consanguineidad o por afinidad. Ojo con eso. El parentesco por consanguineidad existe entre personas que descienden unas de otras, como padre e hijo, o aquellas que tienen un progenitor en común, como el parentesco entre los hermanos que comparten un progenitor en común, e incluso los primos que comparten un abuelo o un bisabuelo en común. Y el parentesco también es por afinidad, y es el que existe entre una persona que está o ha estado casada, ojo con eso, o ha estado casada con respecto a los consanguíneos de su cónyuge, sea por matrimonio o sea por acuerdo de unión civil. La diferencia es que el acuerdo de unión civil, cuando acaba también el vínculo por afinidad, cosa que no pasa en el matrimonio. El matrimonio puede disolverse, pero los familiares de tu excónyuge van a seguir siendo tus familiares con los cuales tienes un parentesco por afinidad. Entonces, el parentesco por consanguineidad, que es el que existe entre personas que descienden unas de otras, como padre e hijo, o aquellos que tienen un progenitor en común, como el parentesco entre los hermanos que comparten un progenitor en común, que son los llamados hermanos de simple conjunción, e incluso los primos que comparten o un abuelo o un bisabuelo en común. Y el parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada con respecto a los cónyuges con respecto a los familiares de su cónyuge, sea por matrimonio o incluso por acuerdo de unión civil. La diferencia es que en el acuerdo de unión civil, cuando este se acaba también el vínculo por afinidad, cosa que no pasa con el matrimonio. Ahora, ¿cómo se determina el parentesco? ¿Cómo se determina el parentesco? El parentesco se determina de la siguiente manera: por la línea o por el grado. Por la línea es la forma en que las personas son unidas por descender unas de otras, o que poseen un ancestro, un progenitor en común. En línea, por ejemplo, a ver, su ascendiente de primer grado en línea recta es su papá. Pónganlo así, pero la línea o su mamá, por así decirlo, ya. Pero la forma de determinar el parentesco es por la línea, que es la forma en que las personas son unidas por descender unas de otras,
o que poseen un ancestro o progenitor en común. Y por el grado es la distancia entre dos personas mediante generaciones. Bueno, esa es la otra forma de determinar el parentesco. Por el grado, que es la distancia entre dos personas mediante las generaciones, propiamente tal. Y la otra es por línea, en que es la forma en que las personas son unidas por descender unas de otras. Uy, ahí me pillaste, amigo mío. De hecho, también es una duda que yo tengo y claro, pues lo lógico sería ir a consultar al registro civil. Pero recuerda que hace más de 100 años atrás muchos documentos quizás estaban en papel, quizás estén, por así decirlo, no muy legibles, pero claro, es lo que yo haría y lo que recomendaría hacer, pues. Bueno, vamos ahora a seguir precisando en el parentesco por consanguineidad, en cuanto a las líneas que existen. Y aquí tenemos que considerar las líneas rectas y las líneas colaterales. ¿Cuáles son las líneas rectas dentro del parentesco por consanguineidad? La línea recta une a las personas que descienden unos de otros, como el caso del abuelo, padre, hijo y nieto. El parentesco por consanguineidad por línea recta es aquel que une a las personas que descienden unos de otros, como el caso del abuelo, padre, hijo y nieto. Y en el caso de las líneas colaterales, une a las personas que no descienden unos de otros, pero que descienden de un progenitor común, como en el caso de los hermanos con su padre o los primos con sus abuelos. La línea colateral entonces une a las personas que no descienden unos de otros, pero que descienden de un progenitor común, como en el caso de los hermanos con su padre o de los primos con su abuelo. Eso es la línea colateral dentro del parentesco por consanguineidad. Y la línea recta une a las personas que descienden unos de otros, como el abuelo, padre, hijo, nieto. Ahora, continuando con el parentesco por consanguineidad, veamos el conteo del grado. El conteo del grado dentro del parentesco con consanguineidad, aquí se tiene que distinguir si se está en línea recta o en línea colateral. Si se está en línea recta, el grado se cuenta contando las generaciones. Lo que le había comentado, que su padre sería su ascendiente en línea recta de primer. Bueno, como creo hubo una pequeña pausa, pero bueno, se distingue entonces para contar el grado dentro de el parentesco por consanguineidad, distinguiendo la línea recta de la línea colateral. En línea recta, el grado se cuenta contando las generaciones. El ascendiente de línea recta de primer grado, papá; ascendiente de línea recta de segundo grado, el abuelo; y ascendiente en línea recta de tercer grado, bisabuelo, y así sucesivamente. Y el, el conteo del grado colateral, por consanguineidad en línea colateral, el grado se computa yendo al ascendiente de grado más próximo y luego descender al otro pariente. Por ejemplo, el colateral de primer grado, que vendría siendo el hermano; de segundo grado, el primo, y así sucesivamente. Por eso de repente uno dice primo de segundo grado, en realidad sería primo de tercer grado, pero bueno, son cosas locas que uno se le ocurren o trata de precisar. Tronco y rama, claro, 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 es una buena forma de hacerlo. Ahora, ¿cuál es la relevancia del parentesco? ¿Cuál es la relevancia del parentesco? El parentesco es relevante en las siguientes materias. En el matrimonio. ¿Por qué en el matrimonio es importante el parentesco? Porque es un impedimento para contraerlo. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden contraer matrimonio, según las causales que ya vimos en el live anterior, con un colateral suyo de segundo grado, es decir, un primo.
un primo hermano, no pueden casarse con un primo hermano. También, en materia de acuerdo de unión civil, el parentesco es relevante también como impedimento bajo los mismos términos. Y ojo, también es importante el parentesco en la sucesión por causa de muerte. ¿Por qué? Porque hay parientes que son preferidos antes que otros en virtud de los órdenes de sucesión. Que primero están los hijos, cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente si los hay, los ascendientes, los hermanos, los colaterales hasta el sexto grado y el fisco. Pero el fisco, bueno, es porque ya el pobre infeliz que falleció no dejó a nadie cercano al cual legarle todos sus bienes. Ya, ahora toca un tema bastante denso, la verdad, así que lo vamos a dejar para otro live en unos minutitos más, y es el de la filiación. ¿Por qué? Bueno, la filiación, dentro del libro primero del Código Civil, aborda dos títulos, pero que aquí esta cuestión tienen que ustedes precisarla e hilarla bastante fino, porque es un tema que es muy preguntable en exámenes de grado y aparte hay procedimientos, hay detalles que ustedes tienen que manejar y manejar relativamente bien. Así que vamos a parar ahora y vamos a volver en unos 10 minutos y vamos a empezar a hablar de la filiación. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron acá ahora. Eh, que no sé cuál es tu nombre, y Don Este también, por haber interactuado y nos vemos en un ratito. Muchas gracias por estar hasta acá y bueno, estamos en contacto, amigos míos.